Jesús me les bendiga en este nuevo día. Hoy estaremos aprendiendo un poco acerca de los adolescentes en la Biblia, que llegaron a ser grandes líderes en las manos de nuestro Señor Jesucristo, quien Dios cumplió su propósito en ellos. Empezaremos con Moisés, sus padres Jocabed y Amram. Esto lo vemos en Números 26:59. Miraremos la historia de Moisés. Eso lo encontramos en Deuteronomios 34. El bebé a quien su madre colocó en una canasta y dejó en el río Nilo por salvarle la vida, pues habían decretado acabar con todos los varones que nacieran en ese tiempo, pues el propósito era acabar con el pueblo de Israel, que no se siguiera extendiendo, pues los veían como unos enemigos. Pero Dios tenía su propósito. Cuando el enemigo intenta acabar con el pueblo de Dios, Dios aumenta, obra de manera poderosa para conservar a su pueblo y cumplir su propósito. Amén. El joven fue criado rodeado de lujos por la hermana de Faraón de Egipto. Tuvo a su lado a su verdadera madre, quien lo instruyó en los caminos de Dios. Ella enfrentó grandes desafíos, pero Dios la respaldó porque tenía su propósito con este bebé, quien llegaría a ser el grande líder y Dios obrar en favor de su pueblo. Sin lugar a dudas, Moisés fue un profeta que realizó actos imponentes. Después de que se descubrió este bebé entre los juncos y haber sido llevado al palacio para ser criado como príncipe, Moisés recibió una educación de primera. Eso lo vemos allá en Hechos 7:22. Fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Llegó a ser un pastor en Madián por 40 años. El hombre que conversó con Dios frente a una zarza ardiente. El hombre que hizo frente al rey de Egipto y le exigió que lo liberara de la esclavitud. El hombre que anunció al desafiante Faraón las 10 plagas. El hombre que dirigió a los israelitas en su gran éxodo de Egipto. El hombre a quien Dios usó para dividir las aguas del Mar Rojo. El hombre que entregó a los israelitas los 10 mandamientos en nombre de Dios. Moisés tuvo todas estas vivencias y más. No es de extrañar que este hombre fiel sea tan respetado por cristianos, judíos y musulmanes. Gloria a Dios. También miraremos Samuel, su madre Ana, su padre Elcana. Samuel nació debido a una petición, a un clamor de una mujer estéril. Samuel fue un milagro concedido a Ana y ella prometió dárselo al Señor y lo crió el sacerdote Elí para que fuera instruido en el servicio a Dios. Cuando tenía unos 12 años de edad, una noche lo despertó
la voz del Señor que lo llamaba. Eso lo vemos en el libro primero de Samuel, el capítulo 3. Samuel aprendió a escuchar la voz del Señor aún siendo joven. Así comenzó su preparación para ser profeta. Aleluya. También miraremos a Ananías, Daniel, Misael y Azarías. Eso lo vemos en el capítulo de Daniel 1. Después de la captura y del exilio a Babilonia de su pueblo y su familia, Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a servir en el palacio del rey. Eran adolescentes y rehusaron a contaminarse con la comida del palacio del rey. Recibieron mandamientos, conocimiento y habilidad allí en el palacio. Leemos que el rey halló a estos 4 jóvenes 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Y por qué era esto? Porque ellos se guardaron para Dios. Aunque trataron de cambiarles sus identidades, colocándoles otros nombres de dioses paganos, ellos nunca perdieron su identidad. Siempre tuvieron su fe en el único Dios verdadero y no desmayaron, porque sabía que Él era poderoso para guardarlos y cumplir su propósito en ellos y con ellos. Amén. Gloria a Dios. También miraremos a José. Esto lo vemos allí en Génesis 39. José tenía 17 años cuando sus hermanos mayores lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron como esclavo a Egipto. Pero incluso en esas circunstancias fue bendecido. Nada pudo obstaculizar el propósito de Dios para con José, aunque tuvo que enfrentar muchos obstáculos. Tuvo que vencer y superar las emociones, complejos, bullying, burlas, menosprecios de los demás. Pero Dios y la firmeza, la fidelidad, la consagración que este joven tenía, lo llevó a que Dios cumpliera su propósito en él. Gloria a Dios. Y fue de gran bendición para su familia, el pueblo de Israel. Aleluya. También miraremos a David. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. David era el menor de 8 hijos varones que vivían en Belén. Era niño cuando probó su valentía al salvar las ovejas de su padre de los ataques de un león y un oso. Todavía era adolescente cuando fue escogido por el profeta Samuel para ser rey. Al principio, Samuel creyó que Dios escogería al hermano mayor de David, porque era alto y fornido. Pero el Señor le dijo al profeta que era el muchacho David el que iba a ser el rey. Samuel recibió estas palabras del único Dios verdadero. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él fue tenido en poco por su familia, su servicio, su dedicación, pero vemos cómo Dios lo sacó adelante, porque el trabajo en el Señor no es en vano y Él cumple su propósito en nosotros. Y cumplió su propósito en la vida de este joven porque Él se puso en las manos de Dios y hacer lo que a Dios le agradaba. Bueno, miraremos también una mujer, Esther.
una prima de Mardoqueo. Esta joven llegó a ser reina, pero era una joven que fue educada e instruida por su primo Mardoqueo, quien la adoptó al morir sus padres y le inculcó los mandamientos, la palabra de Dios, y ella se dejó guiar por este hombre, por su primo, y llegó a ser la reina y Dios cumplió su propósito en ella, porque Dios así lo había preparado de antemano para salvar a su pueblo de su enemigo amado. Aleluya, gloria a Dios. Dios hace lo que tenga que hacer para bendecir a sus hijos y a su pueblo. Aleluya. También miraremos a Jeremías, el profeta, quien fue escogido desde aún antes de nacer, desde el vientre de su madre, casi parecido a Juan el Bautista. Le llamaban el profeta llorón, pero fue un hombre quien se dejó usar grandemente en las manos de Dios, y Dios cumplió su propósito en él. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 1. Dice que antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, Dios le tenía preparado desde el vientre de su madre. Algo increíble, pero grandioso. Así son los milagros y la obra de Dios. Muchos bebés que aún se están gestando en el vientre de su madre, ya Dios tiene un propósito con ellos. Gloria a Dios. También miraremos uno que no fue muy famoso, tanto que ni se conoce el nombre de él ni su edad, pero un joven que tenía 5 panes y 2 pececillos, y Dios cómo hizo un milagro con esto. Vamos a entrarnos un poquito a la historia y darle un poquito rienda suelta a la imaginación. Yo creo que cuando este joven vio pasar la multitud y hablar de Jesús, él quería también saber de Jesús, quería escuchar sus enseñanzas, y me imagino, porque no lo dice la palabra de Dios, le dijo a su mamá: prepárame la lonchera, porque quiero oír hablar a Jesús, quiero escuchar sus enseñanzas. Y su madre le empacó los 5 panes y los 2 peces, y él puso todo lo que tenía en las manos de Dios, y cómo halló gracia delante de Dios, que es mencionado en la Biblia, aún hasta en este tiempo, porque cuando un joven se dispone a poner todo lo que tiene en las manos de Dios, Dios hace grandes milagros. Aleluya, gloria al Señor. Eso lo vemos en Juan capítulo 6. Los mismos discípulos menospreciaron su ofrenda preguntando: ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, la buena noticia es que Cristo no se burló del chico, sino que tomó su ofrenda y la usó para dar de comer a 5,000 hambrientos, y dice que aún sobró. Aleluya, gloria al Señor. También miraremos un joven que llegó a ser rey desde sus escasos 8 años. Pero como este rey fue instruido en los caminos del Señor,
porque tuvo que haber una instrucción. Dice que el nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos. Esto lo vemos en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 34. Fue uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y Judá. Su vida fue caracterizada por el temor al Señor, pero empezó a reinar con la tierna edad de 8 años, cuando se redescubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días. Realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento. Mire cómo un joven, un niño, puede producir un gran avivamiento por su temor reverente, por sus ansias de agradar a Dios. Un joven que amó la presencia de Dios, que su corazón fue inclinado a servirle a Dios, a amar todo lo que tenía o lo concerniente a Dios y a su obediencia a su palabra. Dice, sorprendentemente Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía apenas 16 años. ¿Quién dice que Dios no puede usar a los jóvenes? Aquí podemos ver a la luz de la palabra, cómo Dios obra poderosamente en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Aleluya, gloria a Dios. Fue el último buen rey de Israel. Es increíble cómo este joven sintió temor reverente ante Dios y mandó a quitar los ídolos de Israel, y de cómo detuvo la ira de Dios mientras él estuvo con vida. Jerusalén y todo el pueblo, dijo, serán castigados porque han adorado a dioses falsos y la tierra se ha llenado de maldad. Pero porque tú, dijo Dios, Josías, has hecho lo bueno, este castigo que viene no vendrá sino hasta después de que tú hayas muerto. ¿Cómo vemos de que un simple joven detuvo la ira de Dios contra el pecado, la desobediencia y la rebeldía de su pueblo? Pero un joven que se puso en el vallado, quien levantó la bandera en alto de la palabra de Dios. ¿Cómo se dejó usar por Dios para contagiar a todo un pueblo? Es más, les exigió que guardaran los mandamientos de Dios, y por eso detuvo el castigo sobre esa gran nación. Así que, joven, ponte en las manos del Señor, porque no sabemos qué viene para tu familia, pero tú, en las manos de Dios, puedes hacer que Dios cambie las circunstancias y bendecir grande y poderosamente tu familia. Déjate guiar por Dios. Estudiamos, analizamos acerca de cómo los adolescentes pueden ser usados por Dios y ser de gran bendición y ser grandes líderes, y hasta dónde Dios los llevó y cumplió su propósito en ellos. El Señor Jesús me les bendiga. Espero que esta palabra de Dios trate con cada uno de ustedes, los anime a seguir adelante, a esforzarse, y que el trabajo en el Señor, la búsqueda de Dios no es en vano. Grandes bendiciones vienen para tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús.